A sus 84 años, cuando muchos creían que César Costa finalmente podría descansar en paz, reflexionando sobre una larga y gloriosa carrera, la realidad ha dejado a muchos con el corazón roto. Un ícono de la música y la televisión mexicana, un rostro familiar para toda una generación. Ahora enfrenta problemas de salud y un último año de vida tranquilo. ¿Qué le está sucediendo realmente a César Costa a los 84 años? ¿Por qué hay un periodo tan difícil tras su serenidad y su sonrisa característica? ¿Serán suficientes décadas de fama para mitigar la tristeza de sus últimos años? A los 84 años, cuando muchos pensaban que César Costa vivía una etapa tranquila después de una carrera ejemplar, comenzaron a surgir señales que encendieron la preocupación. No fue un escándalo ni un anuncio dramático. Fue algo más sutil, más silencioso. Una reducción evidente en sus apariciones públicas, una energía más contenida, una rutina cada vez más centrada en el cuidado de su salud. Durante décadas, César Costa fue sinónimo de estabilidad y elegancia. Cantante, actor, conductor, siempre proyectó serenidad y control. Por eso ver que a los 84 años, su estado físico requería más atención, generó un impacto emocional fuerte entre quienes crecieron viéndolo en televisión y escuchándolo en la radio. El cuerpo inevitablemente empezó a marcar límites. A esa edad, incluso las actividades más simples pueden exigir más esfuerzo del habitual. La resistencia ya no es la misma. La recuperación tras cualquier malestar es más lenta. Y aunque él intentó mantener la discreción, las señales eran evidentes, el ritmo de vida ya no podía sostenerse como antes. Las visitas médicas se volvieron parte central de su agenda. Los controles más frecuentes, las recomendaciones de descanso más estrictas. Para alguien que durante años fue un referente de constancia y disciplina, aceptar esa nueva dinámica no debió ser sencillo. No se trata solo de salud física, se trata de identidad. A los 84 años, el paso del tiempo se siente de otra manera. Cada día adquiere un valor distinto. La energía debe administrarse con cuidado, y cuando el cuerpo envía señales claras, ignorarlas ya no es opción. César Costa, acostumbrado a una vida activa, tuvo que adaptarse a una realidad donde la prioridad absoluta es el bienestar. También apareció un componente emocional inevitable. Cuando la salud se vuelve frágil, la mente entra en un estado de reflexión constante. Surgen preguntas sobre el pasado, sobre lo vivido, sobre lo que queda por delante. El mito permanece intacto en la memoria colectiva, pero el ser humano enfrenta una etapa profundamente vulnerable. El público comenzó a notar esa transformación. No era una caída abrupta, sino una transición hacia un ritmo más pausado. Menos eventos, menos exposición, más reserva. Y ese silencio generó una mezcla de respeto y preocupación. Hay algo especialmente conmovedor en ver a una figura tan asociada con la juventud eterna atravesar esta fase. Porque César Costa no solo fue un artista, fue parte de la identidad cultural de varias generaciones. Su imagen siempre estuvo ligada a vitalidad y optimismo. Aceptar que a los 84 años esa energía necesita límites es un proceso emocional tanto para él como para su audiencia. En esta etapa la fortaleza ya no se mide en cantidad de proyectos, sino en la capacidad de adaptarse. La grandeza ya no está en llenar escenarios, sino en enfrentar cada día con serenidad. Y esa transformación marca el inicio de un capítulo distinto en su historia. Lo que hoy vemos no es el final de un legado, sino una transición hacia una fase donde la salud ocupa el centro. Y para entender cómo llegó a este punto a los 84 años, es necesario mirar hacia atrás, hacia las décadas de trabajo intenso y compromiso absoluto que definieron su trayectoria. Antes de esta etapa marcada por la fragilidad, hubo una vida vivida a máxima intensidad. César Costa no fue simplemente un cantante popular de los años 60. Fue un fenómeno cultural, ídolo juvenil, actor en cine y televisión, conductor de programas familiares que marcaron generaciones. Durante décadas, su rostro fue sinónimo de confianza y cercanía. Pero detrás de esa imagen impecable, hubo una exigencia constante que rara vez se menciona.
Desde muy joven César entendió que su carrera no sería pasajera. El éxito temprano puede ser un privilegio, pero también una carga. Cuando un artista se convierte en referente de toda una generación, la presión por mantenerse vigente no desaparece con el paso del tiempo. Al contrario, se transforma. Ya no se trata solo de conquistar al público, sino de no decepcionarlo. Su agenda durante años fue intensa. Grabaciones musicales, rodajes, presentaciones en vivo, compromisos institucionales, programas de televisión. El descanso era escaso. La disciplina absoluta. El espectáculo no permite pausas largas, y mucho menos cuando el público espera constancia. César Costa construyó una imagen sólida, pero esa solidez exigió esfuerzo físico y mental continuo. Además, el peso de la responsabilidad fue enorme. A diferencia de otros artistas asociados a polémicas o excesos, César proyectó durante toda su carrera una imagen limpia, familiar, casi ejemplar. Mantener esa coherencia pública durante décadas implica un autocontrol constante. Cada palabra, cada gesto, cada decisión debía estar alineada con esa figura respetada. Con el paso de los años, la industria cambió. Nuevas generaciones surgieron, nuevos estilos dominaron el mercado. Muchos artistas de su época desaparecieron del foco mediático. Sin embargo, César Costa logró mantenerse vigente gracias a su versatilidad. Esa capacidad de adaptación fue admirable, pero también implicó un esfuerzo adicional. Reinventarse no es sencillo, especialmente cuando se ha construido una identidad tan definida. La presión no era solo profesional, también existía la expectativa de la audiencia. Para quienes crecieron viéndolo, César representaba una etapa de sus propias vidas. Eso añade un componente emocional profundo. No se trata solo de entretenimiento, sino de memoria colectiva. Y cuando un artista carga con ese significado simbólico, el nivel de responsabilidad aumenta. Décadas de trabajo continuo dejan huella. El cuerpo puede sostener la intensidad durante años, pero no es ilimitado. Viajes frecuentes, cambios de horario, estrés, acumulado exigencia física constante. Todo eso se suma lentamente. En el momento la adrenalina compensa. El entusiasmo del público recompensa. Pero con el tiempo, el desgaste aparece. A los 84 años, ese desgaste acumulado se hace evidente. No como consecuencia inmediata de un solo evento, sino como resultado de una trayectoria extensa vivida sin descanso real. Cada etapa brillante tuvo detrás horas de esfuerzo que el público no veía. Cada sonrisa frente a cámara podía ocultar cansancio. También está la dimensión emocional. Sostener una imagen pública tan estable implica en muchas ocasiones reprimir preocupaciones personales. La vida privada continúa con sus propias tensiones y desafíos, y equilibrar esa vida con una carrera tan visible puede resultar agotador. Cuando hoy vemos a César Costa enfrentando una etapa delicada en términos de salud, no podemos ignorar el recorrido que lo llevó hasta aquí. No como una explicación simplista, sino como un contexto necesario. Su fragilidad actual no aparece de la nada. Es parte del ciclo natural después de décadas de compromiso constante. El mito se construyó con disciplina, coherencia y trabajo ininterrumpido. Pero el ser humano detrás del mito tuvo que sostener ese ritmo durante más de medio siglo. Y aunque el legado permanece intacto, el cuerpo inevitablemente refleja el paso del tiempo. Entender esa exigencia prolongada es esencial para comprender la etapa que atraviesa a los 84 años. Porque antes de la pausa obligada, hubo una vida entera dedicada al escenario, a la televisión y al público. Y esa entrega tan admirable como intensa tiene un costo que solo se percibe plenamente cuando el ritmo finalmente se reduce. Con el paso del tiempo, las primeras señales dejaron de ser simples detalles atribuibles a la edad y comenzaron a convertirse en advertencias más claras. A los 84 años, el cuerpo de César Costa empezó a mostrar cambios que ya no podían ignorarse. No fue un acontecimiento repentino, ni un anuncio dramático, sino una serie de pequeñas transformaciones que sumadas marcaron el inicio de una etapa distinta. Al principio se trató de algo casi imperceptible.
una reducción en la frecuencia de sus apariciones públicas, un ritmo más pausado en entrevistas y eventos. La energía seguía presente, pero ya no con la misma intensidad que lo caracterizó durante décadas. El público atento empezó a notar esa diferencia. Las revisiones médicas comenzaron a ocupar un espacio prioritario en su rutina. A esa edad cada chequeo adquiere mayor relevancia. El seguimiento constante se vuelve indispensable. La prevención ya no es opcional. Y cuando el cuerpo ha vivido más de 8 décadas, cualquier malestar requiere atención inmediata. También surgieron episodios de fatiga más prolongada. Lo que antes se superaba con una noche de descanso, ahora podía extenderse varios días. La recuperación física ya no era inmediata. El organismo naturalmente exige más cuidados. Y aceptar esa realidad implica un proceso interno complejo, especialmente para alguien que siempre mantuvo una vida activa. A los 84 años, la conciencia del límite se vuelve más presente. César Costa, acostumbrado a una disciplina constante, tuvo que ajustar expectativas, reducir compromisos, priorizar la tranquilidad. Esa transición, aunque necesaria, no deja de ser desafiante, porque implica aceptar que el ritmo que definió gran parte de su vida ya no es y que es sostenible. El desgaste acumulado durante décadas comenzó a reflejarse de forma más evidente. No como una enfermedad específica que lo definiera, sino como una fragilidad general propia de la edad avanzada. La fortaleza sigue ahí, pero el margen de resistencia se reduce. En paralelo, la dimensión emocional también se transformó. Cuando la salud se vuelve más delicada, la mente entra en un estado de reflexión constante. Cada síntoma se analiza. Cada mejora se celebra. Cada retroceso preocupa. Esa vigilancia permanente puede generar una sensación de vulnerabilidad que antes no existía. El entorno más cercano empezó a desempeñar un papel clave: la compañía, el apoyo, la supervisión médica. A los 84 años, la independencia adquiere otro significado. No se trata de perder autonomía, sino de comprender que el cuidado compartido es parte natural de esta etapa. La percepción pública también cambió. El artista que durante años representó estabilidad comenzó a ser visto desde un ángulo más humano. La admiración no disminuyó, pero se mezcló con preocupación genuina. Ver a un ícono enfrentando fragilidad despierta empatía, pero también confronta a quienes lo siguieron durante décadas con la realidad inevitable del tiempo. Esta etapa no significa desaparición ni derrota. Significa transición. La vida no se detiene, pero se reorganiza. Las prioridades cambian. El bienestar reemplaza la actividad constante como objetivo principal. Y esa transformación redefine el significado del éxito. A los 84 años, el desafío ya no es mantenerse vigente en la industria, ni conquistar nuevos públicos. El desafío es conservar calidad de vida, equilibrio emocional y serenidad frente a lo inevitable. Y esa meta, aunque menos visible, es profundamente significativa. Las señales que comenzaron como pequeños ajustes terminaron configurando una nueva realidad. Una realidad donde el cuerpo exige respeto, donde el descanso es fundamental y donde la experiencia acumulada se convierte en sabiduría. César Costa no dejó de ser el referente que siempre fue, pero ahora atraviesa una fase donde la fortaleza se expresa de manera diferente. Ya no en escenarios multitudinarios, sino en la capacidad de adaptarse con dignidad a los cambios que trae la edad. Y así poco a poco se consolidó una etapa más introspectiva, más pausada, más consciente. Una etapa que revela que incluso quienes parecían eternos deben aprender en algún momento a convivir con la fragilidad sin perder la esencia que los definió durante toda una vida. A los 84 años, cuando el cuerpo ya no responde con la misma agilidad, y la agenda se vuelve más ligera, aparece una dimensión que pocas veces se muestra en público: la soledad emocional. No se trata necesariamente de estar solo físicamente, sino de sentir que el mundo que uno conoció ya no se mueve al mismo ritmo. Y para alguien como César Costa, que durante décadas estuvo rodeado de cámaras, aplausos y actividad constante, ese cambio puede sentirse profundamente intenso. La vida en el escenario es ruidosa.
Hay música, luces, público, conversaciones interminables. Pero cuando el ritmo disminuye y las apariciones se reducen, el silencio empieza a ocupar espacio. Un silencio que no es negativo en sí mismo, pero que obliga a mirar hacia adentro, a reflexionar, a revisar lo vivido. A los 84 años, la conciencia del tiempo es distinta. Ya no se proyecta con la misma urgencia hacia el futuro. Se mira más hacia atrás. Se recuerdan épocas de juventud, giras interminables, estudios de grabación, compañeros de trabajo que ya no están. Esa memoria puede ser reconfortante, pero también puede generar una sensación de distancia respecto al presente. El entorno social también cambia. Muchos colegas de generación ya no participan activamente en la industria. Las reuniones se vuelven menos frecuentes. Las conversaciones giran en torno a la salud y al bienestar más que a nuevos proyectos. Esa transición marca un punto emocional importante. Además, existe una transformación en la percepción pública. Aunque el respeto y la admiración permanecen, el foco ya no está en la actividad artística, sino en el estado de salud. El ícono deja de ser protagonista por sus logros actuales y pasa a ser observado desde la preocupación. Esa mirada distinta puede resultar difícil de asimilar. La rutina diaria se vuelve más predecible, más tranquila, más centrada en el cuidado. Y aunque la estabilidad puede ser positiva, también puede generar una sensación de desconexión con el dinamismo que definió gran parte de su vida. Para alguien que estuvo acostumbrado a agendas llenas y compromisos constantes, la pausa prolongada puede sentirse como un cambio brusco. Hay una dimensión emocional profunda en aceptar que el protagonismo ya no ocupa el centro, no por pérdida de relevancia histórica, sino porque el momento vital exige otro enfoque. A los 84 años, la energía se administra con cautela. Las decisiones etudicu se toman pensando en la tranquilidad. Y ese cambio redefine la identidad. César Costa siempre fue asociado con serenidad y equilibrio. Pero incluso las personalidades más estables enfrentan momentos de introspección intensa cuando la salud se vuelve frágil. La pregunta deja de ser ¿qué proyecto viene después? Y pasa a ser cómo sostener bienestar cada día. También surge la reflexión sobre el significado del éxito. ¿Qué queda cuando ya no hay giras ni programas constantes? Queda la memoria colectiva, queda el impacto cultural. Pero en lo cotidiano queda el desafío de mantener ánimo, de conservar optimismo frente a la vulnerabilidad física. La soledad emocional no implica abandono, implica adaptación, implica redefinir el sentido de la rutina, aprender a encontrar valor en lo simple, en una conversación tranquila, en un día sin sobresaltos, en la estabilidad. A los 84 años, la verdadera fortaleza no está en desafiar el tiempo, sino en aceptarlo. Y esa aceptación puede ser un proceso lento. Requiere reconocer que el cuerpo impone límites y que el pasado brillante no elimina la realidad presente. Este capítulo revela el lado más humano de César Costa. No el artista sobre el escenario, sino el hombre enfrentando una etapa más silenciosa. Una etapa donde la grandeza ya no se mide en aplausos, sino en dignidad. Y quizás ahí, en esa mezcla de recuerdos, adaptación y vulnerabilidad, se encuentra la dimensión más profunda de su historia actual. Una historia que demuestra que incluso los íconos más sólidos deben aprender a convivir con la fragilidad, manteniendo intacta la esencia que los convirtió en referentes. A los 84 años, cuando el cuerpo ya no permite el mismo ritmo y la salud se convierte en prioridad diaria, la palabra legado adquiere un significado mucho más profundo. Para César Costa no se trata únicamente de recordar canciones exitosas o programas inolvidables. Se trata de comprender qué permanece cuando la actividad disminuye y el escenario deja de ser el centro de la vida. Durante más de medio siglo, su nombre estuvo asociado con juventud, elegancia y constancia. Fue parte de la banda sonora de miles de hogares. Acompañó generaciones enteras que crecieron viéndolo en televisión, escuchándolo en la radio, confiando en esa imagen estable y cercana. Ese vínculo emocional no desaparece porque la edad avance. Al contrario, se fortalece. Sin embargo, en esta etapa marcada por la fragilidad, el contraste se vuelve inevitable.
El ídolo juvenil que parecía eterno ahora enfrenta los límites naturales del cuerpo. La energía ya no es ilimitada. Las jornadas deben planificarse con cuidado. La salud ocupa el primer lugar. Y aceptar esa transformación no siempre es sencillo para alguien que vivió tantas décadas en movimiento constante. La fama no detiene el paso del tiempo. El reconocimiento no protege frente al desgaste físico. Esa es una verdad que a veces cuesta asimilar, especialmente cuando se trata de figuras que siempre parecieron inquebrantables. Pero hay algo que el tiempo no puede borrar: la huella emocional. El legado de César Costa no depende de su nivel de actividad actual, depende de lo que construyó durante décadas, de la influencia cultural que dejó, de los recuerdos que siguen vivos en quienes crecieron con su música y sus programas. Esa permanencia es una forma de continuidad que trasciende cualquier etapa física. A los 84 años, la grandeza ya no se mide en conciertos, ni en rating televisivo. Se mide en coherencia, en dignidad, en la manera en que se enfrenta la fragilidad. Adaptarse sin perder identidad es una forma silenciosa de fortaleza. Reconocer límites sin renunciar a la esencia es una lección de madurez. También hay una dimensión reflexiva inevitable en esta etapa. Cuando la vida se vuelve más pausada, surge la oportunidad de mirar atrás con claridad, de valorar lo construido, de comprender que el éxito no fue solo reconocimiento público, sino impacto real en la vida de otros. El tiempo transforma el cuerpo, pero no invalida la trayectoria. El ritmo puede reducirse, pero la historia permanece intacta. Y en el caso de César Costa, esa historia está profundamente arraigada en la cultura popular. A los 84 años, la prioridad es el bienestar. La serenidad reemplaza la intensidad. El cuidado sustituye la exigencia. Esa transición no significa pérdida de valor, sino redefinición de prioridades. Y esa redefinición también forma parte del legado. La etapa actual no borra nada de lo que fue. No disminuye el respeto ni la admiración. Al contrario, humaniza la figura. Nos recuerda que detrás del ícono siempre hubo un hombre que también enfrenta el paso del tiempo. El verdadero legado no está en mantenerse activo eternamente, sino en haber construido algo que resiste incluso cuando el cuerpo necesita descanso. La memoria colectiva es más fuerte que cualquier limitación física. César Costa, a sus 84 años, representa una verdad sencilla pero poderosa. El éxito puede abrir puertas, pero la dignidad frente a la fragilidad es lo que define la última etapa de una vida pública. Y quizás ahí radica la dimensión más profunda de su historia. No en el brillo de los años dorados, sino en la serenidad con la que enfrenta este momento. Una serenidad que demuestra que la grandeza no desaparece con la edad, solo cambia de forma. La historia de César Costa a los 84 años no es solo la de un artista veterano enfrentando el paso del tiempo. Es la historia de un hombre que dedicó más de medio siglo a su público y que ahora debe vivir una etapa donde la prioridad ya no es el escenario sino el cuidado. Nos acostumbramos a verlo fuerte, elegante, siempre correcto, siempre activo. Pero incluso las figuras más sólidas deben aceptar que el cuerpo tiene sus propios límites. Y quizá ahí está la parte más humana de todo esto. El mito puede permanecer en la memoria colectiva, pero el ser humano necesita descanso, necesita tranquilidad, necesita equilibrio. A los 84 años, la verdadera fortaleza no está en seguir compitiendo con el pasado, sino en aceptar el presente con serenidad. En entender que el legado no depende de cuánto se hace hoy, sino de lo que se construyó durante toda una vida. César Costa ya no necesita demostrar nada. Su nombre forma parte de la historia cultural de varias generaciones. Y aunque la fragilidad sea parte natural de esta etapa, su huella permanece intacta. Ahora quiero preguntarte a ti. Cuando escuchas el nombre de César Costa, ¿qué recuerdo viene primero a tu mente? ¿Una canción, un programa, una etapa de tu vida? Compártelo en los comentarios. Si te interesa seguir descubriendo el lado más humano de figuras que marcaron nuestra historia, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo video. Porque detrás de cada leyenda, siempre hay una historia que nos recuerda que todos somos al final profundamente humanos.